Capítulo 3. De Crimen y Castigo. Va bien, exclamó regocijado Zosimov al ver llegar a las dos mujeres. Hacía 10 minutos que estaban allí, ocupando el lugar de la víspera, en el extremo del diván. Raskolnikov, sentado en el otro extremo, estaba vestido del todo y se había lavado y peinado con cuidado, lo que no acostumbraba hacer desde tiempo atrás. La habitación quedó llena de gente. Para Anastasia, logró deslizarse detrás de las visitantes con el propósito de permanecer allí para enterarse de todo. Raskolnikov se encontraba muy mejorado, sobre todo en comparación con el día anterior. Sin embargo, su palidez era más acentuada y parecía triste y absorto en penosas reflexiones. Su aspecto era el de un hombre herido o que acabara de experimentar un agudo sufrimiento físico. Con los labios crispados y los ojos irritados, hablaba a regañadientes, cual si cumpliera a la fuerza una obligación ineludible. Por instantes transparentábase en sus gestos una especie de inquietud. No le faltaba más que un vendaje en un brazo o en una mano para completar la semejanza con un hombre que tuviera un panadizo muy doloroso, o se hubiera deshecho un dedo, o cualquier otra cosa por el estilo. Aquel rostro demacrado y triste se iluminó un instante cuando entraron su madre y su hermana, pero esto no hizo sino agregar una expresión de reconcentrado dolor al penoso extravío que se leía en sus rasgos. El brillo de sus ojos se extinguió enseguida. Zosimov, que velaba por él con la ferviente atención de que es capaz un médico joven, observó con sorpresa que en el momento en que entraba su familia, Raskolnikov pareció adoptar una penosa resolución, como a la vista de un nuevo suplicio a que le fuera necesario someterse. En lugar de la alegría que normalmente hubiera debido producirle la visita, comprobó asimismo que cada palabra de la conversación entablada parecía enconar y reavivar la llaga del paciente, pero no dejó de extrañarle que permaneciera dueño de sí mismo y lograra disimular sus impresiones, mientras que la víspera se enfurecía como un verdadero monomaniaco a cada frase pronunciada. Sí, ahora yo mismo me doy cuenta de que estoy casi curado, dijo Raskolnikov, besando con cariño a su madre y su hermana, lo que causó intenso júbilo a Pulcheria. Y conste que no digo esto como ayer, agregó dirigiéndose a Razumkin y estrechándole la mano con cordialidad. Sentí verdadera sorpresa al encontrarle de este modo, comenzó Zosimov, satisfecho de la llegada de las visitantes, pues durante aquellos 10 minutos habíanse agotado todos los temas de conversación entre el enfermo y él. Dentro de 3 o 4 días, si continúa así, estará como antes, es decir, como hace un mes o 2, o tal vez 3. Esta enfermedad se estaba incubando hace tiempo. ¿Convendrá ahora conmigo en que usted tuvo buena parte de culpa?, agregó con una sonrisa circunspecta, como si temiera irritar al enfermo. Es posible, repuso con frialdad Raskolnikov. Digo esto, prosiguió Zosimov con más confianza, porque su restablecimiento depende ahora de usted mismo. Ya que en la actualidad es posible conversar con usted, quisiera persuadirlo de la necesidad de examinar las causas primitivas, y por decir así radicales, que presidieron su estado enfermizo, para que la curación sea completa. De otro modo, el mal puede reagravarse. Ignoro qué causas puedan ser esas, mas usted debe conocerlas. Su inteligencia le habrá permitido, sin duda alguna, observar todas las etapas. Creo que el comienzo de la enfermedad coincide con su salida de la universidad. No debe permanecer ocioso. El trabajo, con una finalidad determinada, le será sumamente beneficioso, en mi opinión. Sí, tiene razón. Volveré lo más pronto que pueda a la universidad y entonces todo irá como sobre ruedas. Zosimov, cuyos juiciosos consejos estaban destinados en parte a producir admiración en las damas, quedó desconcertado cuando, al terminar su discurso y levantar los ojos hacia su interlocutor, advirtió en su rostro una expresión de ironía no disimulada. Esto duró solo un segundo. Pulcheria se apresuró a dar las gracias al médico, recordando de paso la visita efectuada la noche anterior. ¿Cómo? ¿Fue a la casa de usted esa noche?, preguntó Raskolnikov con inquietud. ¿Así que no durmieron después de un viaje tan prolongado? Sí, Rodia, pero no todo eso sucedió antes de las 2 de la mañana. Dunia y yo nos acostamos
No nos acostamos nunca antes de las 2. No sé cómo agradecerle, continuó Raskolnikov repentinamente sombrío y bajando la cabeza. Dejando de lado la cuestión dinero, ¿me permite que haga esta alusión?, dijo dirigiéndose a Zosimov. No me explico cómo he podido merecer tantas atenciones de su parte. No comprendo y me resulta penoso no saber por qué. Se lo digo con entera franqueza. Vamos, no se exalte, respondió Zosimov con una forzada sonrisa. Suponga que es usted mi primer cliente, y cuando un médico trata a sus primeros pacientes, los mima cual si fueran hijos suyos. Y hasta se da el caso de que se encariñe con algunos. Como usted sabrá, mi clientela no es muy numerosa. No hablaré de este, añadió Raskolnikov señalando a Razumikin, que solo ha recibido de mí molestias e injurias, sin cuento. Vaya unas tonterías. Está visto que hoy te encuentras en vena sentimental, exclamó Razumikin. Si hubiera sido más perspicaz, habría notado que su amigo no se hallaba en disposición sentimental, sino todo lo contrario. Circunstancia que no escapaba a los ojos de Avdotia Romanovna, que observaba a su hermano con inquietud. Apenas me atrevo a referirme a ti, mamá, continuó Raskolnikov, como si recitara una lección aprendida esa misma mañana. Solo hoy he podido comprender cuánto te has atormentado esperando mi regreso. Después de dicho esto, extendió la mano a su hermana, en silencio, pero con una sonrisa que denotaba sincera emoción. Dunia tomó la mano ofrecida y la oprimió entre las suyas con alegría y gratitud. Era la primera vez que Raskolnikov se dirigía a ella después de la borrascosa escena de la víspera. El rostro de la madre se inundó de felicidad al ver aquella reconciliación muda y definitiva de ambos hermanos. «Ah, eso es lo que más me gusta en él», exclamó Razumikin, siempre dispuesto a exagerar, moviéndose bruscamente en su silla. «Tiene unos arranques tan nobles y tan espontáneos». «Qué delicada forma de proceder», pensó la madre. «Qué gestos dignos de él y qué actitud al poner fin al malentendido con su hermana, tendiéndole solo la mano y mirándola de frente. Y es hermoso. Sus ojos son expresivos y su rostro es más bello aún que el de Dunia. Pero Dios mío, siento deseos de arrojarme a su cuello, de besarlo, de llorar de alegría, pero tengo miedo. Miedo. Mira de una manera, señor. Habla con ternura, pero tengo miedo. ¿Por qué?» «Ah, Rodia», exclamó de pronto apresurándose a responder a la observación de su hijo. «No puedes imaginarte cuán desdichadas nos sentimos ayer, Dunia y yo. Ahora que todo ha pasado podemos decírtelo. Figúrate que apenas dejamos el tren corrimos aquí para abrazarte y esa mujer... Pero si está aquí... Buenos días, Anastasia. Esta mujer nos dijo que te habías acostado con elevada temperatura, que huiste sin saberlo el médico, en pleno delirio, y que te estaban buscando. Imagínate la impresión que nos causó este relato. Recordé sin quererlo la trágica muerte del teniente Potanchinkov, uno de nuestros conocidos, amigo de tu padre. Quizá no te acuerdes de él, Rodia, que también salió a la calle con temperatura y cayó en un pozo del que fue retirado solo al día siguiente, ya cadáver. Como es natural, nosotras exagerábamos tu estado. Estuvimos a punto de mandar a buscar a Pedro Petrovich para que nos prestara alguna ayuda. Nos sentíamos tan solas, tan desamparadas. Dijo todo esto con voz doliente y trémula, pero se interrumpió de súbito, al recordar que Pedro Petrovich constituía un tema peligroso, aunque en este momento todo marchara bien. Sí, todo esto es muy lamentable, murmuró Raskolnikov, pero con tal indiferencia, tal desgano, que Dunia lo miró con estupor. ¿Qué quería decir? Continuó haciendo un esfuerzo para coordinar sus ideas. Ah, sí. No vayas a creer, mamá, ni tú tampoco, Dunia, que no había pensado ir a veros hoy sin esperar que vinierais vosotras primero. ¿Por qué dices eso, Rodia? Exclamó Pulqueria. ¿Se cree obligado a respondernos?, pensó Dunia. Hace las paces y pide disculpas como si desempeñara una obligación o como si recitara una lección aprendida de memoria. Apenas me desperté, quise ir a veros, pero me vi impedido por la cuestión de la ropa. Olvidé decir a Anastasia ayer que limpiara esas manchas de sangre. Recién ahora pude vestirme. ¿Sangre? ¿Qué sangre?, inquirió Pulqueria. No es nada, no te inquietes, mamá.
Ayer, como titubeaba un poco al marchar, débil todavía, tropecé con un hombre herido, un funcionario. Estaba delirando. ¿Delirabas? Pero lo recuerdas todo, interrumpió Razumikin. Es cierto, repuso Raskolnikov, algo preocupado. Recuerdo hasta los más insignificantes detalles de lo acontecido. ¿Por qué habré hecho eso? ¿Por qué habré ido allí y habré obrado en la forma que lo hice? No puedo explicármelo con claridad. Es un fenómeno bien conocido, intervino Zosimov. La ejecución de los actos es magistral, de una habilidad extraordinaria, pero el principio del que emana este acto se altera en el alienado y depende de diversas impresiones morbosas. Es como un sueño. Persiste considerándome un demente o poco menos, pensó Raskolnikov. Pero eso no ocurre con las personas normales, insinuó Dunia mirando a Zosimov con inquietud. La observación es muy justa, replicó este, en el sentido de que casi todos somos en realidad alienados, con la diferencia de que los enfermos son un poco más alienados que nosotros. En cuanto a lo que podría llamarse hombre normal en absoluto, apenas existe. Podrá encontrarse uno entre 100, decenas y aún centenares de miles y todavía. Al oír el término alienado que Zosimov había dejado escapar por descuido al referirse a su tema favorito, todos los rostros se ensombrecieron. Raskolnikov, con una extraña sonrisa en los labios descoloridos, al parecer no prestaba atención alguna a cuanto ocurría, ensimismado en sus pensamientos. ¿Qué sucedió con este hombre atropellado? Interrumpió sin querer Razumikin. ¿Qué? Pronunció Raskolnikov como si se despertara. Ah, sí, me manché de sangre mientras ayudaba a conducirlo a su domicilio. A propósito, mamá, ayer hice algo imperdonable. Verdaderamente no estaba en mi sano juicio. Di todo el dinero que me enviaste a su esposa para el entierro. La pobre mujer queda viuda y está tuberculosa. Tiene 3 niños pequeños, hambrientos. Carecen de todo. Hay también una joven. Creo que tú misma les habrías dado el dinero si los hubieses visto. No había derecho alguno para hacerlo, lo reconozco, sobre todo sabiendo las penurias que pasaste para procurarte esa suma. Hasta para ayudar a los demás es preciso antes que nada tener el derecho de hacerlo. Si no credes, chens, si vos n'êtes pas contents. ¿No es así, Dunia? Observó sonriendo. No, no es así, repuso la joven con firmeza. Ah, tú también. Tienes ciertas intenciones, murmuró mirándola casi con odio y sonriendo sarcásticamente. Hubiera debido imaginármelo, aunque no te hace mucho honor. Tanto mejor para ti. De esa manera llegarás hasta cierto límite. Si no lo franqueas, serás desdichada, y si lo haces, acaso seas más desdichada todavía. Pero todo esto es absurdo, añadió con viva irritación, como si lamentara haberse dejado llevar por su carácter. Solo quise pedirte perdón, mamá, concluyó con sequedad, que casi era dureza. No te preocupes, Rodia. Estoy convencida de que hace siempre lo que conviene. No estés tan convencida, replicó Raskolnikov con expresión casi siniestra. Hubo un momento de silencio. Toda la conversación había tenido algo de tenso, tanto en la reconciliación como en los pedidos de disculpa, y nadie dejaba de advertirlo. Se diría que tienen miedo de mí, pensó Raskolnikov, observando a su madre y a su hermana. Entonces, las habré amado por costumbre. ¿Sabes, Rodia, que ha muerto Marta Petrovna? Exclamó de repente Pulqueria. ¿Qué Marta Petrovna? Dios mío, Marta Petrovna, la esposa del señor Svidrigailov. Te hablé mucho de ella en mi última carta. Ah, sí, ya recuerdo. Así que ha muerto, dijo Raskolnikov estremeciéndose, como si sintiera frío. ¿Es posible? ¿Y de qué murió? Fue de repente, se apresuró a agregar Pulqueria. Justo en el momento en que te envié mi carta, ese mismo día. Ese hombre malvado, a lo que parece, ha sido la causa de su muerte. Dicen que le pegaba como un verdadero salvaje. ¿Vivían de ese modo?, preguntó Raskolnikov a Dunia. No, todo lo contrario. Él se mostraba siempre paciente y hasta amable hacia ella. En muchas ocasiones llegó a tener demasiada indulgencia para el carácter de su mujer. Eso durante 7 años. Después habrá perdido la paciencia.
Entonces no era tan terrible como dicen, ya que aguantó 7 años. Pero se diría que lo excusas, Dunia. No, de ningún modo. Es un individuo abominable. No puedo imaginarme hombre más repulsivo que él. Sucedió por la mañana, prosiguió Pulqueria. Después de una escena terrible, Marta Petrovna hizo enganchar para trasladarse a la ciudad por la tarde, como hacía siempre que se peleaba con su esposo. Almorzó con buen apetito, a pesar de que Svidrigailov le había pegado, y de inmediato tomó un baño frío, como tenía costumbre hacer diariamente. Apenas entró en el agua, quedó fulminada por un ataque de apoplejía. No es de extrañar, dijo Zosimov. ¿El marido habíala castigado mucho? Vamos, no nos interesan esos detalles, replicó Dunia. Pero en definitiva, mamá, ¿por qué tienes que andar refiriendo todos esos chismes? Dijo de pronto Raskolnikov con irritación que nada hacía prever. Ah, querido, no sabía de qué hablar. Sí, ya veo. Todos ustedes tienen miedo de mí, ¿no es cierto? Esa es la verdad, en efecto, declaró Dunia. Al subir la escalera, mamá llegó hasta a hacer la señal de la cruz. Tanto miedo tenía. El rostro de Raskolnikov se crispó como en el momento de una crisis nerviosa. Ah, ¿qué dices, Dunia? No te enfades. No te enfades, Rodia, te lo ruego. ¿Por qué le has dicho eso, hija mía? Durante el viaje en el tren no cesaba de repetirme que pronto volveríamos a vernos, que hablaríamos de todas nuestras cosas. Era tan feliz que el trayecto me pareció corto. Pero ¿qué digo? Ahora también soy feliz. No tienes razón, Dunia. Soy feliz, nada más que al verte, Rodia. Basta, mamá, murmuró Raskolnikov, visiblemente agitado y sin mirarla. Le estrechó la mano. Ya tendremos oportunidades sobradas de hablar. Al decir estas palabras, experimentó una sensación horrible de vacío en el corazón, palideciendo como un muerto. De nuevo invadía su ser el frío mortal de horas pasadas, sintiendo que terminaba de decir una espantosa mentira. No solo no podría hablar jamás con el corazón en la mano, sino que ni siquiera podría hablar de cualquier cosa que fuera con persona alguna. La impresión fue tan violenta que por un momento olvidó cuánto lo rodeaba, y levantándose del diván se dirigió hacia la puerta, sin mirar a nadie. ¿Qué haces?, gritó Razumikin tomándolo del brazo. Raskolnikov sentóse de nuevo y miró silenciosamente en derredor suyo. Todos lo contemplaban con estupefacción y asombro. ¡Qué fastidiosos son ustedes!, exclamó de pronto. Digan algo de una vez. ¿Por qué se quedan así? Vamos, hablen. Vamos a conversar. Estamos reunidos y no decimos una palabra. ¡Digan algo! Dios sea loado. Pensé que iba a repetirse lo de anoche, dijo Pulqueria. ¿Qué tienes?, preguntó con desconfianza Avdotia. Nada, acabo de acordarme de una tontería, repuso Raskolnikov echándose a reír con falsa alegría. Vamos, si es una tontería, menos mal. Pero yo temía, murmuró Zosimov levantándose del sofá. Debo irme, volveré luego si puedo. Saludando cortésmente a los presentes, se retiró. ¡Qué hombre excelente!, observó Pulqueria. Sí, un buen hombre. Magnífico, culto, instruido, inteligente, afirmó Raskolnikov con entusiasmo y una vivacidad poco habitual en él. No recuerdo dónde lo vi antes de mi enfermedad. Creo haberlo conocido en alguna oportunidad anterior. Este también es un hombre excelente, dijo señalando con un movimiento de cabeza a Razumikin. ¿No es cierto, Dunia, que es muy simpático? En efecto, respondió la joven. ¡Pah! ¿Qué cosas se te ocurren?, exclamó Razumikin, a todas luces confuso y enrojeciendo hasta la raíz de los cabellos. Pulqueria sonrió con dulzura y Raskolnikov soltó una carcajada sonora. ¿Pero a dónde vas? Yo también tengo que hacer. Eso no es cierto. Quédate. Que Zosimov se haya ido no es una razón para que tú también te marches. Te quedas aquí. Pero, ¿qué hora es? Ya son las 12. Ya son las 12. Dunia, qué bonito reloj. Vamos, hablen un poco. Parecen empeñados en que todo lo diga yo. Ese reloj es un regalo de Marta Petrovna, respondió Dunia. Le costó muy caro, añadió Pulqueria. Ah, sí, es un poco grande para ser de señora.
Me gusta mucho esta forma, declaró Dunia. Entonces no es un regalo del novio, pensó Razumikin, regocijándose íntimamente sin explicarse bien por qué. Creí que era un regalo de Lujin, insinuó Raskolnikov. No, todavía no ha regalado nada a Dunia. ¿Recuerdas, mamá, que yo también estuve enamorado y que quise casarme? Dijo de pronto Raskolnikov a su madre, causándole cierto sobresalto por el imprevisto giro de la conversación y por el tono con que pronunció esas palabras. Ah, sí, hijo mío, repuso Pulcheria, cambiando una mirada con su hija y con Razumikin. ¿Qué podría decirles de eso? Apenas lo recuerdo yo mismo. Era una joven enfermiza, continuó con aire pensativo y sin levantar la vista del piso. Delicada y muy sensible. Daba limosna a los pobres y no pensaba sino en el convento. Un día, al hablarme de sus ideas y sus propósitos, se deshizo en lágrimas. Lo recuerdo muy bien. Era más bien fea. En verdad, no sé qué fue lo que me atrajo hacia ella. Tal vez el hecho de que siempre estuviese delicada. Creo que si hubiera sido coja o jorobada, la habría querido aún más. Sonrió como absorto en sus reflexiones y continuó. Fue algo así como un delirio de primavera. No, no fue solo un delirio de primavera, exclamó Dunia. Raskolnikov miró a su hermana, pero pareció no haber oído o comprendido sus palabras. Luego, como en un sueño, se acercó a su madre besándola y volvió a sentarse en su lugar. ¿La amas todavía?, preguntó emocionada Pulcheria. ¿Ahora? Ah, ¿te refieres a ella? No, todo pertenece al otro mundo para mí. Es tan antiguo. Si hasta lo que me rodea me parece en ocasiones que se desarrolla en otra parte. Los miró uno a uno con profunda atención. A vosotros mismos, os miro como si os encontrarais a 1000 leguas de distancia. Pero el diablo sabe por qué hablamos de esto. ¿Por qué me interrogáis?, preguntó con despecho y comenzó a roerse las uñas en silencio, perdido de nuevo en su abstracción. ¿Qué cuarto infame el tuyo, Rodia? Es una verdadera tumba, exclamó de improviso Pulcheria, con el propósito de romper el penoso silencio. Estoy segura de que tu melancolía se debe en gran parte a este alojamiento. Mi alojamiento, murmuró Raskolnikov. Sí, mi alojamiento ha contribuido. También lo he pensado. Pero si supieras, qué extraña idea acabas de enunciar, mamá. El tono familiar de la conversación y la presencia de aquellos parientes a los cuales no veía desde hacía 3 años estaban a punto de hacérsele insoportables. Sin embargo, tenía que resolver un asunto de suma urgencia en una u otra forma y desde la mañana al levantarse había resuelto hacerlo. Pensó en ello con verdadera alegría, como en una escapatoria providencial. Oye, Dunia, comenzó en tono severo y seco. Naturalmente te pido perdón por lo sucedido ayer, pero creo que mi deber consiste en no apartarme de la idea, de la línea de conducta que me he trazado. O yo, o Lujin. Quizá yo sea un individuo innoble, pero tú no debes serlo. Basta con uno. Si te casas con Lujin, dejaré de considerarte hermana mía, desde el mismo instante de la boda. Rodia, Rodia, volvemos a lo de ayer, exclamó Pulcheria, visiblemente angustiada. ¿Por qué persistes en considerarte un ser innoble? No puedo soportarlo. Ayer hiciste lo mismo. Hermano mío, replicó Dunia con firmeza e idéntica sequedad. Todo reside en un error de tu parte. Anoche reflexioné, logrando descubrir en qué consiste ese error. Al parecer, supones que me sacrifico por alguien. Nada de eso. Me caso simplemente por mí misma, porque me resulta penoso vivir sola. No tengo necesidad de agregar que seré feliz si estoy en condiciones de ser útil a los míos. Pero este no es el motivo principal. Estás mintiendo, pensó Raskolnikov, royéndose las uñas con verdadero furor. Orgullosa,
Se niega a reconocer que quiere desempeñar el papel de bienhechora. Estos caracteres aman o detestan del mismo modo. Todos, execro a todos. En resumen, me caso con Pedro Petrovich, porque de dos males opto por el menor. Estoy dispuesta a cumplir con lealtad todo cuanto espera de mí, y por consiguiente, no lo engaño. ¿Por qué te sonríes? Su faz estaba congestionada casi, y sus ojos relampagueaban de ira. ¿Cumplirás todo?, preguntó Raskolnikov sarcásticamente. Hasta un determinado límite. La forma y las circunstancias en que Pedro Petrovich pidió mi mano me han hecho ver enseguida a qué debo atenerme. No se me oculta que acaso tiene una opinión demasiado elevada de sí mismo, pero confío en que sabrá apreciarme. ¿Por qué sigues riendo? ¿Y por qué suben los colores a tu rostro? Mientes, hermana, mientes a sabiendas, por terquedad femenina. Arreglas delante de mí las cosas a tu manera. No puedes estimar a Lujin, lo he visto y he hablado con él. En consecuencia, te vendes por dinero, de cualquier manera. Y procedes villanamente, pero observo con satisfacción que todavía sabes ruborizarte. No es cierto, no miento, exclamó Dunia, perdiendo su sangre fría. No contraería enlace con él sin estar convencida de que me aprecia y me estima. No me casaría sin abrigar la firme convicción de que puedo estimarlo. Por suerte, puedo convencerme hoy mismo. Un matrimonio así no es una infamia como tú pretendes, pero aun cuando tuvieras razón y en realidad me hubiese decidido a cometer esa infamia, ¿no sería una crueldad de tu parte hablarme de este modo? ¿Por qué me exiges un heroísmo que acaso tú tampoco posees? Eso es despotismo, violencia. Si hago la infelicidad de alguien, que por lo menos sea solo la mía. Todavía no he asesinado a nadie. ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Por qué palideces, Rodia? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Rodia, querido? Dios mío, lo martirizas. Has hecho que desvanezca, exclamó Pulqueria. No, no, qué tontería, no es nada. La cabeza que todavía no está muy firme. No es un desvanecimiento. Solo piensan en esto. ¿Qué iba a decir? Sí, ¿por cuál medio te convencerás? Hoy que puedes estimarlo y que él te aprecia. ¿Es esto lo que has dicho? ¿Hoy? ¿Comprendí bien? Mamá, muéstrale a Rodia la carta de Pedro Petrovich. Con manos trémulas, Pulqueria tendió la carta a su hijo. Raskolnikov la tomó con curiosidad, pero antes de abrirla miró a Dunia con sorpresa. Es raro, dijo lentamente, como asaltado de súbito por un nuevo pensamiento. Me pregunto, ¿por qué he de preocuparme tanto? ¿Por qué todas estas discusiones? Cásate con quien quieras. Habló como para sí mismo, aunque pronunciando las palabras en voz alta, y por un instante contempló a su hermana con cierta aprensión. Por fin abrió la carta y comenzó a leerla con detenimiento, y una vez terminada la releyó, siempre con gran atención. Pulqueria experimentaba enorme inquietud y todos aguardaban un estallido. Es sorprendente, pronunció el joven después de un momento de reflexión, devolviendo la misiva a su madre y sin dirigirse a nadie en especial. Es abogado, tiene una vasta clientela, su conversación es amanerada y sus términos rebuscados, y sin embargo, escribe como un iletrado. Hubo un movimiento general. Nadie esperaba aquella salida. Todos escriben de ese modo, objetó Razumikin. ¿Has leído esta carta? Sí. Se la mostramos a Rodia para pedirle consejo, balbuceó confundida Pulqueria. Es el estilo de los tribunales, interrumpió Razumikin. De ese modo se redactan las actas judiciales. ¿De los tribunales? Sí, eso es. De leguleyo. No es el estilo de un iletrado, sino el de un hombre de negocios. Pedro Petrovich no oculta que recibió escasa instrucción y se enorgullece de haberse abierto camino por sí solo, intervino Abdosia, un tanto mortificada por el tono que afectaba a su hermano. Bien, si está orgulloso será sin duda porque tiene motivos para estarlo. No digo lo contrario. Creo advertir que te sientes contrariada, hermana.
porque esta carta solo me ha sugerido una observación frívola y piensas que hablo a propósito de estas insignificancias para incomodarte. Todo lo contrario. El estilo de Lujín ha hecho acudir a mi mente una observación que en el presente caso no me parece fuera de lugar. Hay una expresión: no tendréis más que obrar como os parezca, que nada deja que desear en cuanto a riqueza de sentido y claridad. Además, la amenaza de partir de inmediato, si yo voy, que equivale a la de abandonarlas sin remisión, aun cuando haya sido él quien las invitó a trasladarse a San Petersburgo. ¿Qué opinas, Dunia? ¿Es tan ofensiva esa expresión de parte de Lujín como lo sería si la hubiera escrito él y designó a Razumikin, o Zosimov, o alguno de nosotros? No, repuso Dunia, animándose. Comprendí muy bien que esa expresión era demasiado cándida, y que tal vez Lujín no es dueño de su pluma. Has razonado con justeza, hermano. No esperaba. La expresión es de estilo. Judicialmente no se podría escribir de distinta manera, y tal vez ha sido más grosero de lo que se propuso. Pero voy a desencantarte un poco. En esa carta hay otra expresión todavía, una calumnia hacia mí, bastante vil, por cierto. Ayer di dinero a una viuda tuberculosa y agotada por las privaciones, no con el pretexto de costear el entierro, sino en realidad para hacerlo, y no en la mano de una joven cuya conducta equívoca es notoria, como él dice. Ayer la veía por vez primera, sino a la propia viuda. En todo esto veo el propósito de envilecerme ante vuestros ojos y de crear cizaña entre nosotros. Todo expresado en estilo de los tribunales, es decir, revelando con claridad sus intenciones y dando muestras de un empeño más vale ingenuo. Es un hombre inteligente, pero no basta serlo para obrar con inteligencia. Todo esto lo pinta de cuerpo entero, y no creo que te aprecie gran cosa. Lo digo únicamente para que no te forjes vanas ilusiones, pues deseo solo tu bien. Dunia no respondió. Su resolución estaba ya adoptada y no esperaba más que la noche. ¿Y bien? ¿Qué dices tú, Rodia?, inquirió Pulqueria, más nerviosa todavía por el tono de negocios en que se desarrollaba la conversación. ¿Qué quieres decir con eso? Ya ves, Pedro Petrovich solicita que no vengas a casa esta noche y dice que se marchará si vienes. ¿Vendrás? No soy yo quien debe decidir eso, sino vosotras. En primer lugar, si esta exigencia de Pedro Petrovich no os ofende, y luego si la misma Dunia no se siente mortificada. En cuanto a mí, haré lo que más os agrade, agregó con sequedad. Dunia ha decidido ya, y yo estoy de acuerdo con ella, se apresuró a contestar Pulqueria. He resuelto rogarte, Rodia, rogarte con el mayor empeño que asistas en nuestra casa a la entrevista, dijo Dunia. ¿Vendrás? Sí, iré. Me permitiré invitar a usted también para que venga a casa a las 8, añadió Dunia, dirigiéndose a Razumikin. Mamá lo invitó también a él. Mamá lo invito también a él. Perfectamente, Dunia, dijo Pulqueria. Sea como vosotros queréis. Para mí será un alivio. No me gusta fingir ni mentir. Es preferible decir toda la verdad, por dolorosa que sea. Enójate ahora si quieres, Pedro Petrovich.